década de 1960 quedó marcada por una serie de acontecimientos sociales en diferentes países del mundo. Estos tuvieron una fuerte presencia de jóvenes estudiantes. Los años 60 se recuerdan como aquellos de los grandes cambios de la sociedad, con una ruptura profunda entre dos generaciones. La juventud se rebelaba contra el orden establecido por las generaciones anteriores y rompía con el mundo de los adultos. Los jóvenes manifestaban esa diferencia en la música, el vestido, el arte y la expresión colectiva o individual, con el fin de hacerse visibles ante quienes ostentaban el poder en la familia, la escuela y el Estado. En esta época de México, el sistema político funcionaba como un muro de contención de las protestas, que servía para mantener la tranquilidad y para dar seguridad al proyecto de desarrollo estabilizador que se estableció en el país. Cabe mencionar que la etapa desarrollista se prolongó hasta el gobierno de Luis Echeverría, de 1970 a 1976. En esta etapa, la burguesía se fortaleció notablemente y las clases medias urbanas pudieron disfrutar de sus beneficios. Entonces, crecieron las inversiones extranjeras y se fomentó la inversión privada, lo que produjo un desequilibrio en el desarrollo y un crecimiento de la pobreza. En consecuencia, hubo protestas y demandas de la sociedad que llegaron a situaciones de confrontación. El movimiento estudiantil de 1968 fue el síntoma más evidente de la crisis social y política, un fuerte estallido social que ponía en cuestión los presuntos beneficios del proyecto desarrollista. 22 de julio se registra una pelea entre estudiantes de la Vocacional 5 del Instituto Politécnico Nacional. 26 de julio, una manifestación de estudiantes que conmemoraba la Revolución Cubana choca con otra organizada por los porros de la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos. 29 de julio, la policía y el ejército rodean planteles de la Preparatoria Nacional y del Instituto Politécnico Nacional. Los planteles 1, 2, 3, 4 y 5 fueron tomados por las fuerzas públicas. 30 de julio, en Ciudad Universitaria, el rector de esa época, Barros Sierra, izó la bandera nacional a media asta y las transmisiones de Radio UNAM concluyeron temprano. En señal de luto, la policía abandonó las instalaciones de la Preparatoria 5. 1 de agosto, el rector encabezó una manifestación que desde CEU recorrió la avenida Insurgentes hasta Félix Cuevas, dobló por esta hacia la avenida Coyoacán y regresó a la avenida Universidad, al punto de partida concluyendo con un mensaje del ingeniero Barros Sierra. 5 de agosto, una copiosa manifestación estudiantil salió de Zacatenco hasta el casco de Santo Tomás. El 13 de agosto se realizó la primera manifestación estudiantil al Zócalo. Partió del Museo Nacional de Antropología. El movimiento estudiantil planteó 6 puntos como demanda popular. 22 de agosto, el gobierno declaró que tenía la mejor voluntad de dialogar con representantes estudiantiles. Profesores y estudiantes respondieron afirmativamente siempre y cuando el diálogo se realizara en presencia de la prensa. 27 de agosto, salió una manifestación desde el Museo Nacional de Antropología hasta el Zócalo, donde los estudiantes permanecieron en la plaza e izaron una bandera rojinegra a media asta, que luego fue arriada. 28 de agosto, hubo un acto de desagravio a la bandera nacional al que asistieron trabajadores al servicio del Estado. También hubo un nuevo enfrentamiento con fuerzas públicas, comandos del ejército se apostaron en las cercanías de la ciudad universitaria y de Zacatenco. 1 de septiembre, el presidente amenazó con sofocar el movimiento estudiantil. 7 de septiembre, se celebró un mitin en Tlatelolco. 9 de septiembre, el rector de la UNAM hizo un llamado a la comunidad para volver a la normalidad sin renunciar a sus fines. Hubo división de opiniones en torno al llamado del rector. 13 de septiembre se celebró la gran manifestación del silencio a lo largo del Paseo de la Reforma. 18 de septiembre, el ejército ocupó la ciudad universitaria. Hubo detenidos. 19 de septiembre, el rector protestó por la ocupación militar que duró 12 días. La Cámara de Diputados, en voz de su líder Luis Farías, atacó al rector Barros Sierra, quien presentó su renuncia, que no le fue aceptada. 1 de octubre, se reanudaron las labores de investigación, administración y parcialmente las de difusión cultural. El CNH decidió mantener la huelga escolar. La tarde del 2 de octubre de 1968, cuando la ciudad guardaba un sospechoso silencio, miles de estudiantes salieron a la calle a protestar contra el autoritarismo gubernamental, que se hacía presente en persecuciones, secuestros, torturas y asesinatos contra quienes mostraban públicamente su rechazo. El régimen respondió enviando al ejército y a toda su estructura policíaca y militar a reprimir y asesinar a quienes osaron manifestarles su repudio. Así fue el 2 de octubre del 68. Esa fue la fecha. Se celebró un mitin en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco. Los líderes del CNH anunciaron que no se realizaría el mitin. Aún así, tras una señal luminosa lanzada desde un helicóptero, se abrió fuego contra el edificio Chihuahua, donde se encontraba el CNH.
Asimismo, se disparó contra la multitud con un saldo de cientos de muertos, heridos y detenidos. Días después, el CNH anunció que pese a la represión el movimiento continuaría. Para entonces habían sido detenidos la mayoría de sus dirigentes. 12 de octubre. Fueron inaugurados los 19º Juegos Olímpicos en la ciudad universitaria. Para ello, se declaró un periodo vacacional. Después de la clausura de los Juegos, la actividad universitaria tendía a normalizarse. La huelga estudiantil concluyó oficialmente el 4 de diciembre. La conformación del Consejo Nacional de Huelga fue un paso adelante muy importante porque fue una coordinación de representantes revocables de escuelas en huelga. Su primera reunión fue el 2 de agosto y en ella se retomó el primer pliego petitorio que se formuló por estudiantes el día 28 de julio. Los puntos de este pliego fueron 6. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea y del teniente coronel Armando Frías. 3. Desaparición del cuerpo de granaderos, de carácter represivo y no crear cuerpos semejantes. 4. Derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal sobre el delito de disolución social empleado como instrumentos jurídicos de represión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y heridos como resultado de las agresiones desde el 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Si bien las demandas conectaban con ciertos sectores de trabajadores y en realidad este programa carecía de visión política, las consignas eran meramente reformistas y en ningún momento se incluyeron demandas que pudiesen sumar a otros sectores a la lucha, principalmente a los trabajadores. Además, ninguna de estas consignas llamaba a romper los marcos de la democracia burguesa. ¿Qué puede decir de las demandas de los estudiantes? Justas, que eran justas las demandas. Son otros tiempos, antes esas generaciones sí eran alocadas, pero pues, los padres los traían más al ras, ¿no? En ese tiempo pues que igual, la escuela, la casa, la familia y nada más, ¿no? Ahora no, ahora es diferente, ahora ya se mete más la política, que se agarran a los del PRI-POLIC, se agarran a los de la UNAM. A mí me tocó con lo del CCH, sí, cuando lo de la huelga. Mira, todas las demandas eran demandas sociales, porque era un movimiento social. Y todas esas demandas tenían que ver con la libertad de expresión, libertad de movilización y demás. La matanza de 2 de octubre inició por un conflicto estudiantil en donde intervino la policía, lo cual fue un error. Se inició una amplia movilización de los policías para perseguir a los estudiantes. Aquellos entraban a las escuelas como el Politécnico y las normales. El abuso y persecución contra los estudiantes fue tan evidente que los padres de familia se unieron a sus hijos y empezaron a hacer manifestaciones que demandaban la salida del entonces jefe de la policía, Raúl Cueto. Quienes estaban involucrados en el movimiento estudiantil de 68 sentían enojo e impotencia ante la soberbia del gobierno que no hacía nada ante lo ocurrido y que nunca buscó conciliar intereses. El 1 de septiembre de ese mismo año, Gustavo Díaz Ordaz dio un discurso en el que lanzó una amenaza. Dijo que no iba a seguir tolerando el avance de las manifestaciones y que las detendría a costa de todo. La razón que impulsó a los estudiantes a manifestarse contra el gobierno es que la clase más libre es la de los estudiantes, porque son personas que no tienen compromisos con nadie, son libres pensadores que exigen sus derechos porque no tienen empleos que puedan perder. El gobierno, al darse cuenta que había un movimiento así ya de estudiantes tan fuerte, se infiltró gente sudamericana, venezolanos, hondureños, guatemaltecos, gente como de guerrilla, porque la guerrilla siempre ha existido. Entonces se empezaron los pleitos, porque esta gente empezó a asusarlos y en este momento se suscitan cosas en contra del gobierno de, ¿cómo se llama?, de Díaz Ordaz, pero el secretario, siéntate,
el secretario de ¿cómo se llama?, de Gobernación, realmente era Echeverría. Entonces, Echeverría fue el que dio realmente la orden. Se hacían mítines y decidieron hacer un mítin aquí gigantesco, mucha gente, ¿no? Se revolvió muchísima gente, porque había estudiantes hasta de primaria, chamacos de sexto año. Entonces, pues se vienen los pleitos entre estos estudiantes y aprovecha la gente que se infiltró para hacer reclamos al gobierno y que los obreros y que esto y que el otro, todo lo malo del gobierno. Y Echeverría siempre ha sido represor. Entonces Echeverría se supo que iba a haber un movimiento allá en el casco de Santo Tomás. Y ahí decidieron venirse acá a la Plaza de las Esculturas. Llegan, inmediatamente el gobierno se da cuenta, porque ustedes deben de saber que todos los gobiernos tienen un área de inteligencia, que es el área del CISEN. El CISEN es el que está al pendiente de todo. Yo les digo que yo trabajé en la Procuraduría General de la República. Ya en esos tiempos se investigaban, a ti si querían te investigaban. Y entonces, pues se concentran aquí todos los estudiantes, empiezan a llegar de diversas escuelas en apoyo y en pro de nosotros y en contra de nosotros y todo. Se da cuenta el gobierno, inmediatamente mandan a la Brigada Blanca. La Brigada Blanca eran unos individuos que traían un pañuelo aquí blanco, pero aparecía como él, así, pero con un pañuelo, y se infiltraba ya en el movimiento. Entonces los líderes estudiantiles, que eran jóvenes, deciden empezar a hablar y hablan en la terraza del tercer piso. Ahí empiezan por decir, intentan en su discurso de que el gobierno represor y todo, pero los estudiantes nunca dispararon primero. En julio de 1968, durante el gobierno del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se iniciaron una serie de manifestaciones y marchas estudiantiles en la Ciudad de México, que criticaban el autoritarismo del gobierno, apoyaban las protestas en el mundo, pedían se respetara la autonomía universitaria y exigían la libertad de los presos políticos. A los estudiantes de la UNAM se unieron los del Instituto Politécnico Nacional y todos los centros educativos de la Ciudad de México, después asociaciones de maestros y sindicatos, hasta convertirse en un gran movimiento social. Con representantes de todos ellos, se formó el Consejo Nacional de Huelga, que a mediados de septiembre empezó a sufrir una severa represión con la entrada del ejército a la ciudad universitaria. En ese momento se calculaba que había una docena de muertos y alrededor de 100 detenidos o desaparecidos. Los que estaban en contra de este movimiento era el gobierno del PRI, ya que al inicio de sus movilizaciones se mezclaron con una manifestación de comunistas, por lo que el gobierno atacó a dicha manifestación para erradicar a los comunistas. Sin embargo, también actuó en contra de los estudiantes y causando represalias, por lo que provocó miedo en la población, haciendo que se pusieran en contra del movimiento por temor a la violencia que podía caer sobre ellos o sobre sus hijos. En México se vivía un autoritarismo que rayaba en el ridículo. Estaba prohibido el rock and roll, ¿sabían eso? Estaba prohibido el rock and roll, así eran los brutos, Díaz Ordaz y esta gente. Ustedes no podían andar con pantalones. Solo las mujeres de la calle andaban con pantalones. Los jóvenes no podían andar con el pelo largo, los varones. ¿Saben qué hacían cuando nos encontraban los varones en la calle? Con el pelo largo, que además era por orgullo, ¿verdad? Se lo cuidaban, no eran hippies, no se lo cuidaban con champú, imagínense.
y de repente te llevaban a la delegación, agarraban una máquina de esas para rasurar y te reventaban. Y ahí andaba el chaval todo humillado, todo hecho papas. Esa era la realidad que enfrentaban los jóvenes. Una camisa de fuerza. La respuesta del Estado desde el primer momento fue la represión. La misma noche del 26 de julio se habló de 1000 detenciones. Esto era el preludio de un trágico final. Sin embargo, como sucede en muchas ocasiones, la represión lo único que consiguió fue que el movimiento tomara más fuerza y que los estudiantes se levantaran como gigantes para contestar las agresiones. La táctica del gobierno era clara: dejar que el movimiento se ahogara entre conflictos internos, que se debatiera sobre aspectos que tendrían que debilitarse en el diálogo con el gobierno y mientras tanto dar oportunidad para que el gobierno siguiera hostilizando, golpeando y torturando a la juventud. En esta dinámica, Díaz Ordaz pensaba que un golpe contundente al movimiento quebraría la voluntad del CNH. La toma de la ciudad universitaria el 18 de septiembre y después del casco de Santo Tomás y Zacatenco del Poli, el 24 y 25 del mismo mes, fueron en esta lógica. Muchos de los estudiantes lograron escapar. Los infortunados fueron reunidos a mitad de la explanada de CU y fueron obligados a arrodillarse. Muchos fueron cruelmente golpeados. Inmediatamente se desató una cacería de activistas, cateos y detenciones. El quitar Ciudad Universitaria a los estudiantes fue un duro golpe. Sin embargo, el movimiento no se paralizó, sino todo lo contrario. Esto sirvió como un acicate y de inmediato las brigadas salieron a las calles. Este es el importante. ¿Por qué? Porque aquí fue donde empezó la matanza. La mayoría de la gente no sabía qué hacer. Les vuelvo a repetir, es el mismo espacio. Dices, pues ¿cómo, no? ¿Cómo le hago para entrar? No sé, entre el miedo y la adrenalina buscas la manera de sobrevivir. Al paso del día, todavía se seguían escuchando balazos, eran las 10, las 12 de la noche. Seguía el movimiento, tanques, gente gritando, gente escondida. Así como ven este pequeño cuarto, la mayoría de los departamentos tiene su tehuelita. Llegaron los militares, tocaban, escuchaban algún ruido y sin preguntar se metían, valiéndoles si había niños, si había gente, quien fuera, gente adulta. Con un solo niño, un solo chavo, una sola persona de esa generación que vieran o algo alusivo al movimiento, los mataban cruelmente, como perros. Ahí no había manera de cómo sobrevivir. Subieron militares, desde aquí apuntándoles hacia abajo, desde ese ducto, matándolos, los que quedaron atorados. Gente con miedo a salir por la misma situación, ¿sí? Y aunque el edificio está grande, no dejaron de revisar hasta el último piso, que es el 13º, que ya no es nada, es pura terraza. Siguieron buscando, como perros, los sacaron y los tiraron. Se llenó toda la plaza de cadáveres, toda la plaza. Y en ese momento pasaron, no sé, 2, 3 días, nadie dijo nada, una noticia en el periódico, una que otra noticia en la tele, no con la misma dimensión de lo que había pasado, obviamente tapando un poco más lo que había sucedido. En cuanto a esa situación, pues los que vivían aquí sabían y por miedo a alguna represalia, ¿sí? Mucha gente se quedó callada en cuanto a esa situación. Desde que empezó la lucha se tuvo como primer punto programático la liberación de los presos políticos, que en ese entonces eran 47 elementos detenidos en Lecumberri, entre ellos Demetrio Vallejo, Otón Salazar, Valentín Campa y Gilberto Balán Pereira, quienes eran líderes de los movimientos sociales de la época, ferrocarrileros, médicos, obreros, maestros, y cuyo mayor delito había sido incitar las manifestaciones y la búsqueda de la equidad de los diferentes grupos que representaban. Por esta razón, el movimiento estudiantil pedía su liberación, pues todos ellos no eran sino activistas sociales, mas no delincuentes. El problema de las listas de heridos y muertos del 2 de octubre en particular y de todo el movimiento del 68 en general nos habla, en el mejor de los casos, de un desaseo del manejo de los mismos o de una intención clara de cubrir y o distorsionar la verdad. Información como esta fue la que se encontró en la investigación de los desaparecidos del movimiento del 68,
de la cual no se encontraron datos sobre los desaparecidos, y en cuanto a heridos y muertos solo se encontraron diferentes versiones de las cifras. Según la investigación, se encontraron diversos argumentos de involucrados directos e indirectos con el movimiento, e información en los cuales se coincidía en que no se podía mencionar una cifra exacta acerca de los hechos. Se cree que la versión más cercana a la cifra real es la del periódico inglés The Guardian, que tras una investigación cuidadosa considera que la cifra más probable es la de 325 muertos, y esto era porque se buscaba ocultar la información. El pueblo que no se maleó, porque el 68 lo rescató para sí mismo, ahora se está volviendo contra el Estado mexicano. Eso sin tomar en cuenta que aquí sucedieron otras cosas que marcan esa guerra. Es decir, en el 68, además de los estudiantes, al margen de eso, el Estado mexicano le declaró la guerra al pueblo de México, con un genocidio. Ahí cientos de hombres, mujeres y niños fueron acribillados a 2 palos y rematados con bayoneta. Les han hecho creer que hubo una matanza de estudiantes, eso es mentira, un genocidio. Y ese genocidio lo vieron la gente que vivía en el edificio, por lo tanto se metieron departamento por departamento a matar a los testigos del genocidio. A los estudiantes no los mataron aquí, a los estudiantes se los llevó la Policía Judicial Federal y los mataron en el camino, pero no porque los querían matar, fíjense qué idiotas, sino porque Echeverría les dijo: se llevan vivos a los estudiantes, los quiero vivos, en el camino les dan un escarmiento. ¿Saben qué produjo el escarmiento? 400 cadáveres. Se les pasó la mano. Imagínense. El control de organizaciones estudiantiles puede verse de 2 formas: el control por parte del gobierno y el control por parte de las organizaciones estudiantiles. Se emplearon muchas formas de controlar las organizaciones estudiantiles y sobre todo fue el uso de violencia, pues se hablaba del uso de gases lacrimógenos, granaderos, encuentros violentos entre manifestantes y policías, etc. También está el control por medio de llevar detenidos a una gran cantidad de estudiantes y maestros. Posterior al movimiento también tenemos el uso de represión en forma de intervención telefónica y de correos, así como el ataque a periódicos, es decir, la censura. La represión del movimiento estudiantil, decidida desde esas fechas por el Estado, tuvo un carácter progresivo. La fuerza tan grande del movimiento hizo posible que éste resistiera y se sobrepusiera exitosamente a varios niveles de represión, hasta que el poder se decidió por consumar la inmolación masiva que tuvo lugar el 2 de octubre. El Consejo Nacional de Huelga durante estos días mostró una doble actitud. Por un lado, denunció con indignación los atropellos que consumaba la autoridad. Por otro, demandó reiteradamente que se iniciara el diálogo público, reafirmando la voluntad estudiantil de que el conflicto se resolviera lo más rápidamente posible. Pero incluso en este medio de terror, el movimiento estudiantil demostraría su gran vigor y capacidad de resistencia. En las secciones 34 y 35 de petroleros estallaron conflictos en relación con la represión y centenares de obreros se pronunciaron abiertamente en solidaridad con los estudiantes. Entre los ferrocarrileros sucedía otro tanto. Numerosos exmilitares del movimiento vallejista se reunían para organizar su acción en el seno de la empresa y tratar de obtener una solidaridad activa de los trabajadores para con el movimiento. La guerrilla rural en México pudo implantarse en algunas regiones del país, en aquellos lugares donde se conjuntaron las siguientes condiciones. Los campesinos agotaron los recursos pacíficos para satisfacer sus demandas de justicia sin haber obtenido resultados satisfactorios. Sufrieron persecución del Estado cuando recurrieron a la resistencia pacífica. Tuvieron conciencia de que esta situación no cambiaría por la vía pacífica, y hubo un liderazgo fuerte que los uniera y posibilitara la opción guerrillera. La guerrilla urbana en México surgió motivada por el sector estudiantil cuando se conjuntaron las siguientes condiciones. Los grupos estudiantiles encontraron cerrazón a las demandas de democratización de sus espacios educativos. Se solidarizaron con las demandas de justicia social de otros sectores de la población. Fueron reprimidos cuando se manifestaron públicamente por sus demandas.
los niveles de represión aumentaron. Cuando entendieron que esta situación no iba a cambiar sin una transformación radical del Estado y que la única vía para lograr estos cambios era la Armada, hubo liderazgo que les posibilitara la organización guerrillera. Toda guerrilla por su naturaleza es ilegal. Se sale de la legalidad cuando considera que los medios legales son incontundentes para el cambio que pretende. El peligro que corren sus integrantes al recurrir a la ilegalidad los obliga a cobijarse en la clandestinidad, ya que de otra manera serían arrestados sin avanzar en su estrategia de cambio. Puesto que optan por la vía armada, entran en conflicto directo con las instancias del Estado que tienen el uso legítimo de la fuerza, las policías y el ejército. Sostener una organización armada en condiciones de hostigamiento al Estado tiene un alto costo económico. Para obtener estos recursos, los grupos guerrilleros recurrieron a los asaltos y a los secuestros, a los que llamaban expropiaciones, que justificaban con el argumento de que recuperaban parte de la riqueza que sus víctimas habían obtenido explotando al pueblo. Por su parte, el Estado, por su propia naturaleza, tiene la tarea de perseguir el delito y de combatir a los grupos que incurren en actos ilícitos. Para ello, el Estado debe de actuar dentro de la legalidad. Lo que no puede hacer es arrestar a un sospechoso fuera del marco legal. No puede torturar. No puede retener en lugares que no sean públicos y mucho menos en zonas militares a los civiles que haya detenido. Si hay delito del que tiene pruebas, la autoridad debe de entregar a las personas detenidas ante la autoridad competente para que se entable el proceso judicial. Se le conoce como guerra sucia al conjunto de medidas de represión militar y política encaminadas a disolver a los movimientos de oposición política y armada contra el Estado mexicano. En México, la guerra sucia comprende desde el final de la década de 1960 hasta finales de los años 70. La guerra sucia dejó un número desconocido de muertos y desaparecidos en México. ¿Se puede decir que el movimiento del 68 fue un fracaso? De ninguna manera, quien fracasó fue el gobierno. Porque, en primer lugar, no era un movimiento político, no tenía objetivos políticos. ¿Y ustedes creen que se puede decir que un movimiento fracasa cuando mete al genocida a la cárcel? Y Echeverría está a punto de irse al Moloya con cadena perpetua y el Estado mexicano está a punto de derrumbarse. ¿Ustedes creen que eso es un fracaso? Enorme éxito. Los únicos que tienen prestigio político en este país son los 68. Todos los demás están podridos. Fíjense, ¿no? El PT, pues, una basura, ¿no? El PRI, el PAN, una basura. La huelga en la UNAM de 1999 al 2000 fue un movimiento estudiantil que se inició el 20 de abril de 1999 en contra de la modificación del Reglamento General de Pagos de la Universidad Nacional Autónoma de México, la más importante institución de educación media superior y de posgrado en México. La huelga se rompió con la entrada de la Policía Federal Preventiva, ya que para entonces el movimiento había perdido la mayoría del apoyo que había tenido. No obstante, logró lo que se proponía inicialmente: evitar la implementación del cobro de cuotas, denominado Plan Barnes, y continuar con la prácticamente gratuidad de la UNAM. Su gobierno se caracterizará por una extraordinaria actividad personal y por la incorporación de jóvenes a destacados puestos gubernamentales para neutralizar la crítica al gobierno después de la huelga estudiantil de 1968. Su política de apertura democrática para contener la agitación estudiantil y la creciente formación de guerrillas lo conducirá a tratar de reformar las organizaciones políticas y sindicales, promoverá la intervención del Estado en todo tipo de actividad, por lo que realizará diversas nacionalizaciones como la del cobre y comprará empresas en quiebra para sostener el empleo. Además, impulsará los ejidos colectivos y el reparto masivo de tierras, todo lo cual agravará el conflicto con los organismos de empresarios, especialmente al final de su periodo con motivo de la expropiación de 100.000 hectáreas de los valles del Mayo y del Yaqui. La reforma política de 1977 implicó una importante serie de cambios legales promovidos en México por el político, intelectual e historiador Jesús Reyes Heroles, desde su cargo de secretario de Gobernación en el sexenio del presidente José López Portillo. Con dicha reforma comenzó el proceso de transformación democrática en el país de un esquema de partido hegemónico a un modelo de pluripartidismo.
mismo que se prolongaría por más de 2 décadas junto a sucesivas modificaciones en la normatividad de instituciones electorales hasta alcanzarse la conformación de una mayoría opositora en la 62ª legislatura de la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la presidencia de la República del 2 de julio del 2000. Sí, luego muchas veces se llega a sentir, pero no es una vibra fuerte, es algo tranquilo. O que sube el elevador, o que te abre la puerta, o que estás en tu casa y te prende el radio, pero va dentro de lo mismo, no todo se entiende. El movimiento del 68 fue un gran acontecimiento en la historia de México, ya que es cuando los jóvenes comenzaron a tener más conciencia e interés en cómo se gobernaba nuestro país. Fueron estudiantes que lucharon por sus libertades e ideales. Aquellos estudiantes que habían participado en la batalla del 68 se encuentran hoy en día trabajando felizmente para un con sed de justicia, como es el caso de Ana Ignacia Rodríguez, la cual está viviendo feliz y siendo fuerte cada día, pero aún así sigue en busca de la justicia de lo que ocurrió en el 68. Otros saben que el autoritarismo sigue presente, pero que gracias a aquel movimiento, hoy en día llega a haber una democratización parcial en el Estado, lo cual no estaba presente en aquel entonces, como es el caso de Guevara Niebla. Pero personas como Roberto Escudero buscan un gobierno o partido que logre cumplir sus expectativas, sin embargo siguen sin encontrarlo. Él expresa que nunca quería cerrarle el camino a las personas en aquellos días, solo querían informarles de lo que estaba ocurriendo. Félix Hernández Gamundi comenta que el movimiento del 68 fue una rebelión con la que no contaba la política mexicana, la cual respondió de forma injustificada y brusca. Desde luego este movimiento provocó que hubiera mucho más conciencia sobre el gobierno de aquel entonces, más crítica hacia él. Incluso en la década de los 70 hubieron guerrillas de todo tipo hacia el gobierno. Hoy en día, aquellos estudiantes aún siguen buscando justicia. Sin duda, este fue un movimiento que marcó completamente a México, haciéndolo con el tiempo más reflexivo y crítico sobre quién gobernaba su país. Todos aquellos estudiantes que participaron en el movimiento del 68 siguen con su vida luchando fuertemente cada día, con la esperanza de que el gobierno cambie y que de una vez haya justicia en este país. Quizá uno de los eventos más tristes derivados del movimiento estudiantil del 68 no sea la trágica noche del 2 de octubre, sino la idea de que un movimiento de tal magnitud sea reducido a la matanza de ese día. El 2 de octubre no es lo único que representa el movimiento estudiantil que cambió la historia de México, porque en verdad existió un México antes del 68 y otro después. Si bien es cierto que la culminación, o en sentido más drástico, la fulminación del movimiento, se dan causas extremas, que de hecho esto fue lo que generó todas las leyendas en torno a él. El movimiento no puede resumirse como un simple enfrentamiento entre el gobierno y los estudiantes en un solo día, y que terminó al otro. Con 140 días de lucha estudiantil, de enfrentamientos directos entre los jóvenes y la policía e incluso el ejército, con el gobierno de Díaz Ordaz haciendo gala de lo que fue la característica principal de su gobierno, la represión total e indiscriminada. El movimiento estudiantil del 68 en ningún momento fue una lucha exclusiva del estudiantado. Por el contrario, implicó directamente a todos los sectores de la población, porque lo que los estudiantes querían, lo querían también los demás. Actualmente, este suceso se ha quedado en memoria de todos los mexicanos. Desde aquella fecha, siguen las manifestaciones actualmente. De hecho, durante los últimos años se han levantado diversos de muchas personas, igual que el 68, aún no quedan claros. 2 de octubre no se olvida. Muy arriba y la conciencia por los suelos. A 30 años la historia parece hacer memoria. Mientras el pueblo observa indiferente que en todos lados matan a su gente. Y tú sentado allí oyendo esta canción, dime qué haces para salvar a la nación.
le destrozó el corazón. Tantas historias que se han contado, de todas no se enteró, no. Al otro día no se habló nada, todo el mundo cayó, pistola en mano y una metralla, y aquí nada pasó, nada pasó, aquí nada pasó, no. Pobre de él, pobre de ella, la bala lo separó, y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión, no. Pobre de él, pobre de ella, el cielo se sacudió, no. Y ahora él vive feliz en una estrella donde no hay represión. Mamita, dame sabor de Robocop para salvar a la nación del malvado Babilonia. Y hoy su madre sigue acudiendo al lugar donde él murió, Es 2 de octubre y está lloviendo, y a ella no le importó, no. Cuando en el alma se trae la lucha, como a él le sucedió, no importa que cortes cartucho, si aquí nada pasó.